Saludos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas Bien, noches, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlos y saludarlas. Vamos a dar un par de minutitos para que todo el mundo tenga chance de acomodarse, porque últimamente a algunos se les dificulta volver del trabajo, ¿verdad? Demos un par de minutitos de gracia más. Chicos, tengo un problema con una alumna que, a pesar de que está matriculada en el curso, le arrojó un error que dice que no puede participar de la clase porque es privada y solo para alumnos. ¿Alguien más ha tenido este problema? Yo lo tuve, pero no con esta clase. Yo el trimestre pasado también lo tuve. También tuviste este mismo problema. ¿Y cómo lo resolviste? Eso fue... creo que me metí por otro lado, pero no sé cómo, ya no sé cómo Ok, fue es eso. que estoy tratando de ayudar a esta compañera de ustedes, a Mariana. Pero por Mariana ejemplo, Durán. en clase me salía que solo estaba metido estaba metido en 2 de las 5 clases y me pareció bastante extraño, la verdad. Vamos a ver cómo puedo ayudar a esta muchacha. Ay, este sistema siempre da algún problemita.
Bueno, voy a aprovechar para pasar lista. Porfa, me van respondiendo conforme los voy llamando. Acuérdense que la dinámica es la siguiente. Como tengo una ventana con class, para pasar lista, tengo que trasladarme a la otra. Entonces, me van respondiendo todos en voz alta. Si alguien queda ausente es porque no me respondió, ¿verdad? Entonces, vamos fuerte y claro pasando lista. Aldo Membreño. Presente. María José Campos Barquero. Presente, profe. ¿Escucha? Sí. Mariano Ok. Esteban Centeno Ávila. Mariano Esteban. No, ausente. Profe. Presente. Fernández Ausente. Carranza Cris. Ana Valeria Cruz Alfaro. Presente, profe. Santiago Díaz. Presente, don Álvaro. Bienvenido a Sofeifa Kinderson Ernesto. Presente, profe. María Paula Elizondo Esquivel. Presente, profe. Oriana Samantha García Pedrosa. Presente, profe. Presente. Camila González Barbosa. Presente, profe. Brandon Flores González. Presente. León Gutiérrez Irina. Presente. Jesús Jiménez Porras. Presente. Marvin Rafale Cochlar, ya está presente. Thomas Mackenzie Keidry. Thomas Mackenzie Keidry. Ausente. Durán Morales Mariana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Afortunadamente ya resuelto el problema. Lía Jimena Ortega León. ¿Se dice Lea o, ¿se dice Lea o Lía? ¿Cómo pronuncio tu nombre? Lía. Lía. Sí. Ok. Andrés González Reyes. Presente, profe, todo bien. Todo bien. Bertossi Ávila Sofía. Presente. Mata Morera Valentina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Camila Valerín Montero, ya terminando. Presente, profe. Ok, excelente. Tenemos ya la clase completa. Vean, me escribieron dos de ustedes y me parece bastante pertinente la consulta que me hicieron. Me están consultando algo que nunca me consultan, los felicito, cómo ir al día básicamente con las lecturas del curso. Y me están diciendo que se están guiando con básicamente la orientación tópica del sílabo, que van leyendo, que quieren ir leyendo y revisando básicamente las temáticas dentro del contenido programático, asumiría yo, orientándose con la página 4 del sílabo. Vean, eso me parece magnífico, me parece excelente desde todo punto de vista, que ustedes desde ya estén viendo el contenido programático y vayan acompañando las lecturas con relación a lo que vamos a ir avanzando en la clase. Sin embargo, a mí me gusta que aparte de lo que ya está generalmente en el tomo de Carlos Creus, que yo ya se los puse digital, si ustedes no quieren comprar los libros de Carlos Creus, que entiendo que son carillos y difíciles de conseguir,
o de clonar, ¿verdad? Porque también habría que pedirle a alguien si los quisieran clonar. Las lecturas que yo les pongo de manera complementaria son como más simplificadas, son como más accesibles. Ya tengo mucho tiempo impartiendo este curso. Entonces, las lecturas que yo les voy poniendo son el complemento a lo que ya de todos modos ustedes pueden sacar, particularmente del libro de Carlos Creus, que es el libro básico, el texto fundamental de este curso. Por ejemplo, no hemos hablado del aborto, pero si ven el módulo de semana 2, tiene materia que ya ustedes pueden haber consultado. Hay un artículo muy, muy bueno que se llama Aborto u homicidio, el nacimiento como criterio diferenciador y la cuestionable interpretación de la Sala Tercera a la luz del principio de legalidad. Les puse una postura totalmente contraria, ¿verdad? Básicamente a la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la protección del feto, a la protección jurídico-penal de la vida humana dependiente o prenatal, que es el artículo El feto es niño, análisis del sujeto pasivo del delito de aborto. Y bueno, esta lectura creo que no lo indiqué de manera adecuada. Denme un momentito, nada más, un pequeño momento, que tengo una llamada que es una emergencia y ya regreso. Las disculpas del caso, ya regresé. Ok, estaba indicándoles que hay algunas lecturas que me encontré. Una que les permite pues tener un pronunciamiento básico, ¿verdad? Esencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la protección jurídica de la vida humana dependiente o prenatal. Un artículo que critica la jurisprudencia, que interpreta básicamente pues la tipicidad objetiva del delito de aborto en nuestro país, critica la interpretación que hace Sala Tercera de la tipicidad objetiva de los delitos de aborto, cuando estamos ante un homicidio, cuando estamos ante un delito de aborto, a partir de qué momento podemos interpretar que se está ante vida humana dependiente o prenatal y a partir de qué momento podemos estar hablando de vida humana independiente, que es lo que tutela el homicidio. Y tenemos un criterio completamente contrario, que es el artículo El feto es niño. A este le voy a poner, más bien debí haberlo puesto desde antes, lectura complementaria. Las lecturas básicas de ese tema serían básicamente el artículo de Olman Ugalde, aborto u homicidio, el nacimiento como criterio diferenciador y la sentencia del caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Si ustedes ven, subo bastante jurisprudencia, voy subiendo a los módulos bastantes lecturas, digamos, obligatorias y complementarias.
para que ustedes tengan un panorama más clarito, todas las lecturas que no versan sobre tipo penal, que versan sobre cuestiones generales de la materia penal general, coacción o amenaza como causal de exculpación, coautoría y participación, complicidad, concursos, error de derecho, error de prohibición, error de tipo, instigación, el manual de derecho penal, parte general de Basigalupo, que se los cargué aquí a la plataforma, que tiene bastantes datos, por ejemplo, las clasificaciones de algunos tipos de delitos, tiene Basigalupo, que el delito permanente, que delitos de mera actividad, toda esta clasificación que vimos en la clase pasada, todo eso pueden utilizarlo como refuerzo, aunque si ustedes se van estrictamente a lo que dice el sílabo, pues muchas de estas cosas no las van a encontrar. Al final del sílabo, donde dice bibliografía, textos obligatorios, aparece pues las normas APA, un libro de Enrique Basigalupo sobre delitos socioeconómicos, los delitos de apropiación de Francisco Castillo, el principio de legalidad de Rosario Chinchilla Calderón, Carlos Creus, Manual de Derecho Penal Juvenil de Editorial Jurídica Continental, Código con Jurisprudencia de Wilber Montenegro, el libro de Cecilia Sánchez Romero y José Rojas Chacón, y la aplicación de la teoría del delito en la teoría del caso. Bueno, estas lecturas me parecen todas bastante valiosas. Como les indico, la básica y esencial sería el de Carlos Creus, pero para acompañar la parte general del derecho penal y para acompañar algunas otras dudas específicas, algunas, ¿cómo podríamos decirlo? Algunos detalles más menudos, alguna profundización adicional con relación a los delitos que nosotros vamos estudiando, solo se puede lograr con jurisprudencia, con artículos dedicados específicamente al análisis de ciertos tipos penales, y por eso es que yo favorezco bastante que ustedes tomen nota de las lecturas que yo les voy subiendo, particularmente sobre el énfasis del curso, ¿verdad? Sobre la materia. Vamos a ver, de mis años dando este curso, ese artículo de Orman Ugalde es de lo mejor que me ha pasado, y no es porque sea compañero mío, ¿verdad? Cuando ustedes lo lean, el análisis del tipo y el análisis del bien jurídico con perspectiva en el principio de legalidad, prohibición de analogía, máxima taxatividad normativa, interpretación restrictiva de las normas penales, lo explica como no existe ninguna otra pieza a la que yo pueda recurrir, particularmente para presentársela, para recomendársela a ustedes como alumnos de grado. Entonces, ese artículo en particular es el tipo de material que yo les voy a estar facilitando a lo largo del curso. Mucha jurisprudencia y, cuando puedo, artículos particulares que analizan cada uno de los diferentes tipos penales. Cuando ustedes no ven eso y vimos alguna materia, algunos delitos los vamos a ver con más ahínco que otros, ¿verdad? Nos vamos a detener más a analizarlos que otros. Lo pueden complementar con la lectura de Carlos Creus, con la lectura de algún voto, de alguna sentencia que les coloque por allí. ¿Me siguen? Eso es básicamente lo que yo espero de ustedes. No es que se tienen que leer obligatoriamente, ¿verdad? Y que les va a entrar en quiz todo lo de la parte general del derecho penal. Para eso está penal general. Pero ¿cómo hago yo para que ustedes entiendan cuándo se está en presencia de un delito si no repasamos un poquitito de los conceptos de derecho penal general? Y otra cosa, yo le prometo a todos mis estudiantes del curso de penal especial que es en este curso, si es que no lo han logrado ya en penal general, aprender a discernir cuándo se está en presencia de un concurso u otro, que tenemos tres: el material, el ideal y el aparente. Como les había dicho la clase pasada, acá vamos a ver delito tras delito tras delito, ¿verdad? Sin parar. Ese es el énfasis de este curso. Entonces, ¿cuál es la mejor oportunidad para que las personas puedan utilizar las reglas concursales que están en el Código Penal, comprenderlas, su función y aprender cuándo se está en presencia de uno y cuándo se está en presencia de otro? Es en este curso. Esa parte sí me gustaría que la repasaran, ¿verdad? La parte de los concursos, y ahí les puse lecturas de Alfonso Navas y también está el manual de derecho penal de Basigalupo. Creo que por ahí tengo más material de concursos que también se los puedo estar cargando al módulo. Bueno, creo que con eso aclaro, ¿verdad? El material específico
sobre delitos que yo les cargo, léanlo. Lo demás, en términos generales, va a ser complementario y cuando sea una cuestión que yo les cargo de manera complementaria, por si ustedes quieren leer y profundizar un poquito más sobre posturas adversas y así, les voy a poner yo mismo lectura complementaria para que no se enreden. Otra cosa más, los quizzes, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera más incomodidad, más zozobra, más angustia? Yo soy extremadamente leal con el tema de los quizzes. Yo pregunto cosas con relación a la materia del curso de penal especial para lo que yo ya les di los insumos suficientes para contestar. Creo que eso también lo dije en la clase anterior. Estoy casi totalmente seguro. Y si no, bueno, no importa, lo reitero. Yo no asigno los quizzes de manera sorpresiva, los voy programando con 1 o 2 semanas de antelación cuando ya estoy seguro que les di todas las herramientas para sacarse un 100. Si ustedes ponen atención en clase y leen las lecturas que yo les pongo, las obligatorias, ustedes pues van a salir muy bien en los quizzes. En estas últimas ediciones de mi curso de penal especial ha habido pues notas bastante altas, les ha ido bastante bien a las últimas generaciones. La clave está en tomar nota en clase y la clave está en pues poner bastante atención a mis avisos. Yo soplo de alguna manera qué es lo que va a entrar en el quiz. Yo les pongo, vean, si ustedes se acuerdan, tenemos el quiz programado para esta fecha, se les indicó en clase y harían bien en repasar estos temas. ¡Pum! Les pongo un aviso en donde yo les sugiero cuáles temas deberían priorizar. Y esos temas que yo les sugiero priorizar de estudio para el quiz, pues es básicamente lo que yo les estoy preguntando. A mí no me gusta hacer preguntas de trivia como el área de excelencia de admisiones e incorporaciones del colegio de abogados, ¿verdad? Que va y pregunta lo más oscuro para ver cuánta gente se puede quedar. No, yo no tengo ese gen yo, no me interesa, ¿verdad? Voy a preguntar lo que les doy. Si nadie tiene ninguna otra duda sobre el tema del programa y del contenido bibliográfico, pues seguimos. No, todo en orden. Ya lloví sobre mojado con la explicación, seguimos entonces. Yo iba a preguntar una cosa. Dígame, Oclar. ¿Todo lo que entra en el examen es con respecto a lo que dices o lo que sale en los libros? Ahí está mi pregunta. ¿Solo es de ambos o siempre lo vas a mencionar en la clase? La respuesta es un atronador ambos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo menciono en clase está respaldado en doctrina y en jurisprudencia. Ok, perfecto. Entonces, si yo explico algo en clase, les cito incluso material, los refiero a algún autor en particular o algún pronunciamiento en particular, es porque me interesa que lo lean y que lo repasen. Entonces, la respuesta es un resonante ambos, pero con la característica de que todo lo que les va a entrar en los quizzes, yo lo abordé aquí. No olviden eso. No les va a entrar nunca una pregunta que yo no haya abordado aquí en clase. Pues listo. Un detallito. Si mi memoria no me falla, ok, somos 21. Habíamos acordado hacer grupos, 4 grupos, 3 de 5 y 1 de 6. Bueno, primero en tiempo, primero en derecho. Esto era para el tema de la exposición de leyes penales especiales y llamada oral. 3 grupos de 5 alumnos, un grupo de 6 alumnos y alumnas. Entonces, primero en tiempo, primero en derecho, ya el grupo de 6 personas, pues Valentina lo reservó, ¿verdad? Entonces tengo aquí a Brandon, a Irina, a María Paula Elizondo, a Valentina Mata, a Aldo Membreño y a Sofía Bertossi. Entonces, el resto de personas constituyen otros 3 grupos con 5 personas en total. ¿Está bien? Basta que uno haga el post en este grupo a efectos de ya tener conformados, pues todos los que van a trabajar este proyecto de exposición sobre leyes penales especiales. Yo se los voy a asignar. Yo les voy a asignar a cada uno el tópico que les va a tocar exponer y soportar las preguntas del profesor.
Profe, una pregunta. Yo la clase pasada le envié a usted por mensaje acá otro grupo que habíamos conformado. No sé si prefiere se lo envío por correo mejor. No, tenemos el foro. Ponelo en el Ah, foro. ok. Y que todos queden en el foro, porfa, más sencillo. Todos están viendo ya el PowerPoint. Sí, profe, ya se ve. Ok. Sí. Habíamos visto todas las agravantes del homicidio, ¿verdad? ¿O habíamos quedado en alevosía y ensañamiento? No, me parece que habíamos quedado en personas internacionalmente protegidas. Corríganme ustedes, chicos, para no llover sobre mojado. No recuerdo bien, creo que habíamos visto alevosía y ensañamiento. Oh, no, me parece que todas las agravantes del homicidio calificado lo vimos y más bien no dio chance de ver más. Por promesa remuneratoria, el sicariato, el homicidio criminis causa, por un medio idóneo para crear un peligro común, incendio, por ejemplo, a un miembro de los cuerpos policiales, el sujeto pasivo del homicidio, si es un oficial y se le mata a causa de sus funciones, cualquier policía, a una persona por motivos de odio, les había dicho, ahora nunca he visto que aquí en Costa Rica maten a alguien por ser negro, ser homosexual, lesbiana, comunista, etcétera. Nunca he visto yo un crimen por motivos de odio hacia una persona, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda de las causales, de las agravantes del homicidio calificado? Esto es bastante básico. Esto siempre va a ser evaluado en el quiz de alguna manera. Ninguna tiene ninguna duda. Bueno, avanzamos. Homicidios especialmente atenuados. Se impondrá la pena de 1 a 6 años a quien haya dado muerte a una persona hallándose la gente en estado de emoción violenta que las circunstancias hicieran inexcusable. El máximo de la pena podrá ser aumentado por el juez sin que pueda exceder de 10 años si la víctima fuere una de las comprendidas en el inciso primero del artículo anterior. Y devolviéndonos, tenemos acá su ascendiente, descendiente, cónyuge, hermanos, consanguíneos, mancebo, concubinario. Esto lo podemos entender como unión de hecho ya al día de hoy. Si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital durante por lo menos los 2 años anteriores a la perpetración del hecho. El estado de emoción violenta tiene que ser básicamente una obnubilación transitoria de la capacidad de las personas para adecuar su comportamiento conforme a la comprensión de licitud y ilicitud. Tiene que ser una causa eficiente, ¿verdad? Es fugaz. Tiene que ser una situación y hay bastante doctrina, hay bastante jurisprudencia que ha tocado este tema del estado de emoción violenta. Alguna doctrina, ¿verdad? Apela al ejemplo clásico, ¿verdad? Alguien encuentra a su pareja en franco adulterio en la cama con otra persona, que en ese momento, ¿verdad? Obnubilado en sus capacidades judicativas, en sus capacidades de juicio, pues mate a la persona por la magnitud, la sobrecarga sensorial, cognitiva, emotiva que está sufriendo en el momento. Tiene que existir una proximidad temporal, siempre lo he considerado yo así, bastante cercana entre el detonante, entre esa causa de obnubilación, entre esa causa que sea capaz de perturbar esa capacidad de juicio racional sobre el hecho, su ilicitud y sus consecuencias para que pueda operar. En este curso usualmente también pongo un ejemplo, ¿verdad? Hace muchos años atendí una causa en donde una señora pues le había pateado la puerta a su vecino y lo había sacado con un revólver de la casa y lo había amarrado en un palo y le había dado una garroteada a punta de pistola porque la hija de ella había llegado y le había dicho que el vecino lo había agarrado al bracito, una niña de 6 años, la había tirado a un cafetal y en el cafetal pues le había bajado los calzoncitos y le había metido los dedos con las uñas, ¿verdad? Dentro de la vagina, le había lastimado la vagina por dentro de la chiquita y bueno, hasta tierra, pedazos de zacate, de todo había quedado dentro de la menor. Y cuando la chiquita le dice eso a la mamá,
la mamá simple y sencillamente explota, ¿verdad? Explota, va y busca al sujeto y lo saca, como les digo, a punta de pistola, le bota la puerta a patadas y lo amarra en una estaca, y ahí pues básicamente llega la policía cuando estaba a punto de que lo terminara de linchar no solo la señora, sino el resto de la comunidad. Sería un estado de emoción violenta que llegue la chiquita con la vaginita sangrando y toda la cosa, diciendo que fue el vecino el que le hizo eso, una persona que la conoce, una persona que la niña puede individualizar. ¿Podría ser eso una causal de emoción violenta? ¿Ustedes qué opinan? Que alguien abuse sexualmente a un hijo o hija de uno. Pareciera que sí, ¿verdad? Vean, ustedes ya han consultado Sijul, ¿verdad? En Sijul hay bastantes articulitos, ¿verdad? Hay uno viejo del tema del estado de emoción violenta que cita un autor. Dice, el tratadista Emilio Bonet ha dicho sobre la emoción violenta. Esta encuentra su punto de arranque siempre en una de las tres tendencias afectivas primarias: miedo, cólera y amor. Un poquito cliché, ¿verdad? Y dice, no dudamos que en ocasiones se presenten en orden de sucesiva diversidad de causa al origen de este fenómeno y no solamente en la tendencia afectiva. La emoción violenta tiene como asidero un sentimiento irreflexivo que puede presentarse bajo diversas formas: miedo, temor, cólera, ira, furor, dolor, amor, celos, piedad, provocación, sorpresa, excitación del ánimo, etcétera, etcétera. Y podrán ser algunas causas las que dan origen a la emoción violenta. Las manifestaciones se dan en muchos sentidos, produce reflejos fisiológicos, palidez, temblor de labios, escalofríos, sudoración, enrojecimientos, y como puede apreciarse, como les he dicho yo también, se trata de una perturbación de la conciencia que puede precisar como una falla en el razonamiento de juicio, discernimiento y voluntad. No me gusta aquí un temita, ¿verdad? Como les digo, esta doctrina es bastante vieja. Este ejemplo clásico del adulterio, de los celos y todo esto podría eventualmente considerarse como un poquito machista, ¿verdad? El día de hoy, particularmente porque muchas veces es analizado en casos en donde de alguna manera, no digo que se justifica ni se valida, porque en todo caso es una conducta punible, pero podría haber algunas corrientes de pensamientos que diga que incluir la celotipia como una detonación de un estado de emoción violenta puede conducir de alguna manera a disminuir o a validar o a crear sendas de impunidad o a constituir una causal, una atenuante de la responsabilidad penal de la violencia femicida, ¿verdad? Al incluir ese tipo de consideraciones o ese tipo de estados de ánimos o ese tipo de emociones, más bien, mejor, más correctamente dicho, a la hora de pues circunscribir el alcance del estado de emoción violenta a supuestos de celos. ¿Cuántas veces alguien no ha matado a una mujer por celos? ¿Cuántas veces alguien no ha matado a una mujer por celos? ¿Me siguen? ¿Me siguen el hilo conductor? Apelar al tema de la celotipia podría ser una cuestión bastante contenciosa hoy en día. Pero bueno, ahí en el articulito de Sijul, ¿verdad? Citan doctrina muy vieja, que es la que usualmente se cita todavía. No conozco, no tengo artículos, me encantaría ponerles uno más reciente, uno que también tenga el énfasis o la consideración sobre la perspectiva de género, ¿verdad? Y con una perspectiva feminista moderna también, para contrastar todos estos postulados con la perspectiva de género, ¿verdad? Y sus cánones actuales, pero no, la mayoría de la doctrina que tenemos en ese sentido es un poco viejita. Si alguien quiere opinar o alguien quiere discutir algo, nada más me levanta la mano. A veces dejo de verlos o me pide la palabra. Oigan, recuerden que es obligatorio tener las cámaras encendidas. Por cierto, me estoy fijando, prácticamente todo el mundo tiene las cámaras apagadas. Prácticamente todo el mundo tiene las cámaras apagadas, para que las enciendan, por favor.
Ok, entonces tenemos el estado de emoción violenta. Es un homicidio especialmente atenuado cuando medie en el agente el estado de emoción violenta que las circunstancias hagan excusable. O sea, las circunstancias es lo que yo les digo, que desde mi punto de vista supone o sugiere una proximidad espacio-temporal muy cercana al ataque homicida contra el sujeto pasivo y esa causal de perturbación de las capacidades judicativas y volitivas de la persona. No me diga que le hicieron una trastada hace 3 meses y que por eso le pegó un balazo a la persona, ¿verdad? Con total premeditación, ya está hasta alevosía, ¿verdad? Y todo. Tendría que existir esa proximidad espaciotemporal entre la causal perturbatoria de las capacidades judicativas y volitivas y el ataque y la acción pues dolosamente homicida. Tendría que ser muy, muy próxima, casi que inmediatez para poderlo invocar, para que realmente pueda ser subsumido en este supuesto atenuado del homicidio. El que con la intención de lesionar cause la muerte de otro. No sé si alguno o alguna de penal general se acuerda cómo se llama este. El que con la intención de lesionar cause la muerte de otro. ¿Alguno o alguna se acuerda? Profe, no sé si lo que va... No, Dime, Sofía. no sé, profe, dolo directo. No. Dolo directo. No, mentira, No, no. el dolo directo es intencionalidad. No. Indirecto, tal vez. No. Es que era por ahí, profe, pero no me acuerdo. ¿Culposo? No, quién sabe. No. Nadie se acuerda de penal general. Dolo eventual. Frío. Profe, eso no es preterintención. ¿Quién dijo? Jesús. Jesús, magnífico. Es un homicidio preterintencional, te felicito. Esta figura, para que lo recuerden, es la preterintencionalidad. Juan está peleando con Pedro. Juan le da un puñetazo en la cara a Pedro y Pedro se va resbalado para atrás, pega el cuello en una verja de estas que tienen una púa o que tienen una punta al final y se abre la yugular y se muere, se desangra. La intención de Pedro al darle el puñetazo a Juan no era matarlo, era causarle una lesión, era una agresión física en una pelea a puños, supongamos. Pero si comete una falta al deber de cuidado en su intención de querer agredir al otro, que acaba eventualmente en la muerte, trascendiendo su finalidad, su voluntad inicial, estamos ante un supuesto de preterintención, un homicidio preterintencional. Y esto lo pueden ligar para que apunten esto, ¿verdad? Tenemos el artículo 113 del Código Penal y tenemos el homicidio preterintencional en el inciso número 2. ¿Ok? Pero el Código Penal también tiene una definición de preterintencionalidad. El principio de culpabilidad, artículo 30, nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención. El dolo, obra con dolo quien quiere la realización de un hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndolo al menos como posible. Dolo directo, dolo eventual. 32. Obra con preterintención quien realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que el que quiso producir, siempre que este segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa. Hagan la concordancia allí. Hagan la concordancia en el sentido de que la preterintención siempre incluye, abarca típicamente la intencionalidad de causar un resultado, digamos, lesivo, de realizar un hecho punible, pues. Pero lo realiza sin el cuidado de que no se produzca un resultado ulterior. Por eso se habla en alguna doctrina, ¿verdad?, que puede resultar un poquito confusa para estudiantes de grado, en donde la gente en la preterintencionalidad actúa con dolo,
tiene un dolo, por ejemplo, de agredir, como les estaba diciendo, la pelea entre Juan y Pedro, pero no tiene el cuidado de que su acción de carácter doloso no trascienda y cause un daño ulterior que va más allá de su finalidad. O sea, hasta para agredir hay que tener cuidado, hay que desplegar una acción, así sea dolosa, así sea dirigida a ocasionar un daño, un menoscabo a la integridad física, con el cuidado de que no va a ocasionar un resultado lesivo más allá del originalmente previsto. No pegarle tan duro Profe, o no darle un puñetazo si está en el borde de una reja o si está en el borde de una baranda en un tercer, cuarto, quinto piso. ¿Me explico? Entonces, hay un dolo inicial, pero la acción se ejecuta con algún nivel de imprudencia, ¿verdad? Al llevar adelante la actuación que trasciende la finalidad original. No sé si me doy a explicar. Paso 1, dolo de causar lesión, dolo de causar, dolo de agredir, dolo de menoscabar, pero ejecutado sin cuidado de que esa finalidad no va a exceder el resultado querido o procurado. profe. Perdón, no, alguien me llamó, pero no estoy viendo. Un gran ejemplo de esto podría ser como este caso que se dio hace algún tiempo del chofer de bus que estaba discutiendo con un señor de la tercera edad porque le faltaba para subirse al bus y lo terminó matando, ¿correcto? Podría ser porque me parece que lo empuja. Quiero recordar Si ese mal caso. no recuerdo, sí, si mal no recuerdo, fue como que sí, que ellos comienzan a discutir porque le hacía falta como 50 colones para subirse, el chofer lo empuja, el señor cae y creo que se golpea la cabeza con el filo del caño. Claro, el empujón es una agresión. Sustituyamos puñetazo por un empujón. Es una agresión física, al fin y al cabo, empujar a otro ser humano. No tuvo el cuidado de que la persona no fuera a pegar las cervicales en algún punto donde le podía causar una fractura o una fractura en el cráneo, que no fuera a pegar la cabeza contra algo contundente que simplemente le ocasionara la muerte. Máxime que era una persona adulta mayor. Entonces, me parece un buen ejemplo de una preterintencionalidad. Aquí don Mariano, que es alumno mío también en el curso de procesal penal, él puede dar fe. Ayer estábamos teniendo una discusión en la clase sobre un caso que salió en medios de prensa en donde unos oficiales de policía, ¿verdad, Mariano? Unos oficiales de policía de ahí a una persona que estaba aprendida por un incidente de violencia doméstica, le dieron una paliza tal que lo mataron. Es evidente que si a una persona le dan una paliza con varios tubos, va a sufrir lesiones muy graves, ¿verdad? Pero en este caso pareciera que los oficiales no tenían la intención de matarlo, pero se les fue la mano. La cantidad y la forma de golpes que le dieron al ofendido, al detenido, pues de ahí acabó con un resultado muerte porque no tuvieron cuidado de parar de golpearlo cuando ya la persona no resistía más, cuando ya le habían ocasionado fracturas de costillas y laceraciones internas, ¿verdad? Un exceso en la magnitud y la calidad de la golpiza que le dieron, pues tuvo un resultado muerte que estoy 95% seguro no fue procurado. Fue básicamente un error, fue un exceso imprudente durante la ejecución de un linchamiento con objetos contundentes, de una agresión física que tenía básicamente la finalidad de lesionarlo, darle un escarmiento, lesionándolo, agrediéndolo, pero no matándolo. Bueno, homicidio preterintencional, dolo directo, dolo eventual, preterintención. Y acuérdense que la culpa la asociamos a la falta al deber objetivo de cuidado, impericia, negligencia, imprudencia.
A la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere muerte a su hijo dentro de los 3 días siguientes a su nacimiento. Esta figura atenuada del homicidio, este homicidio especialmente atenuado, como está encabezado el artículo, se llama aborto honoris causa. A la madre de buena fama, bueno, no es el aborto honoris causa, sería como un infanticidio honoris causa, más bien, porque el aborto honoris causa está más adelante, perdón. Un zafis. Podríamos decir que es un homicidio honoris causa. ¿Qué es una madre de buena fama? ¿Quién sabe acá? ¿Quién tiene una opinión? ¿Qué es una mamá de buena fama? ¿Hay madres de mala fama? Yo ¿Cuáles son las supongo que, características de una madre de buena fama? yo supongo que tal vez eso sea como cuando preguntan, ¿y esa persona alguna vez ha sido como mala nota con vos? Como cuando recién alguien mató a alguien, por ejemplo, algo pasó. Entonces la policía o el detective o quien sea le pregunta a los amigos cómo lo han visto a esa persona. Y así supongo que le dan como una fama y un perfil. Pero no sé si eso tenga que ver con la fama que alguien tenga. Vamos a ver. Yo diría que está tibio, frío la apreciación con relación a lo que en realidad pareciera que históricamente encierra el concepto, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra perspectiva de qué sería una madre de buena fama? Profe, yo me imagino que eso es súper viejo y por tanto un poco machista, ¿verdad? Pero debe estar, o sea, me imagino que se rige por como la reputación como tal de la mujer. Si es una persona, bueno, si es una mujer, este, que trabaja, que es de buena familia, que tiene una presencia, este, hegemónicamente, pues casi que perfecta, ¿verdad? Eh, más o menos, Tengo una más o pregunta. menos. ¿Alguien tiene otra opinión de qué es una madre de buena fama? Y yo solo tengo una pregunta. ¿Eso tiene que ver como con lo que dicen de buen padre de familia? Que uno lo cuida como buen padre de familia, que a veces lo dice. No, vamos a ver. O sea, que tenga algo. O sea, El tema no de una puede- madre de buena, el tema de la madre de buena fama, básicamente se refiere a la honestidad sexual de la madre. O sea, dice, la honestidad en el plano sexual de la madre, de la mujer. A los hombres se les presume su buena fama porque pareciera que el código nunca cuestiona a los hombres de buena fama. Entonces pareciera que el código presume que los hombres tenemos buena fama y honestidad sexual también. Algo un poquito retrógrado, algo que habla de la época en la que se redactó el Código Penal. Esto se refiere como al adulterio, ¿verdad? A la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diera muerte a su hijo dentro de los 3 días siguientes a su nacimiento. El bebé tiene que haber nacido vivo. Se le mata, ¿cuántos son 3 días? 72 horas, ¿no? Tiene que haber dado muerte al niño dentro de las 72 horas inmediatamente posteriores a su nacimiento. Esos son 3 días, 72 horas. Y con la finalidad específica, con esa ultrafinalidad o esa metafinalidad de esconder, no solo de darle muerte al bebé, sino de esconder que su finalidad interna, su metafinalidad interna sea ocultar que ese niño es producto de un adulterio, de una infidelidad en el seno del matrimonio, en el seno de la relación de pareja. Eso sería el infanticidio honoris causa, que es lo que se considera acá un homicidio especialmente atenuado, lo que está tipificado legalmente como un homicidio especialmente atenuado. Tiene que tener esa ultrafinalidad, lo que Zaffaroni llama, considero yo, es un elemento subjetivo distinto del dolo. Es un ejemplo de un elemento subjetivo distinto del dolo.
No solo la intencionalidad misma, no solo querer realizar el tipo penal, sino querer realizarlo en provecho, en conciencia o con una metafinalidad de alguna manera. Otro ejemplo que él pone de elementos subjetivos distintos del dolo es el hurto cometido durante estrago. O sea, el que quiere entrar a hurtar, a sustraer bienes ajenos, pero lo hace sabiendo que se está aprovechando de una desgracia, de un infortunio, de un desastre natural, de un estrago particular. Bueno. Infanticidio honoris causa. Una pregunta, con el infanticidio honoris causa, ¿aplica también cuando es una menor de edad la que quedó embarazada y por ocultarlo de los papás lo mató? O como que lo dejó ahí y el bebé murió. En esos 3 días hábiles, bueno, que dice usted que son 3 días. Vea, en mi interpretación es una excelente pregunta en realidad. Aquí dice a la madre de buena fama. Aquí no dice en general. Aquí el sujeto activo tiene que tener la cualidad especial de ser madre. Ya, si media eventualmente una acción de un tercero, habría que analizar un tema de coautoría y habría que analizar también el tema de la comunicabilidad de las circunstancias, que es otra figura, ¿verdad? De cuándo las personas que no tienen cualidades especiales exigidas por el tipo penal se les puede imputar un delito como tal. Es una magnífica pregunta. Perdón, ¿quién me la hizo? ¿Quién me hizo esta pregunta? María Paula. Sí, yo, profe. Te felicito, me pusiste a pensar. Pero para responderte directamente la pregunta que me estás haciendo, el papá de la menor, supongamos que es un adolescente de 14 años, agarra al bebé y lo deja tirado en un predio, eso es lo que vos me dices. Y el bebé muere. Yo lo que digo más que es la misma madre, o sea, la misma menor de edad en ese caso, por ejemplo, lo deja en el baño del colegio o lo deja tirado en un basurero, donde sea. La misma madre tendría la cualidad especial que es la madre con la finalidad de ocultar su deshonra. Podríamos interpretar que un embarazo, porque vean que esto hace exige una valoración jurídico-moral por parte del juez de la honestidad sexual de la mujer. Un embarazo adolescente deshonra, es una vergüenza para la mujer. Hace muchos años lo era. Hace muchos años para una mujer era una desgracia social quedar embarazada sin estar casada, y quedar embarazada en la adolescencia era deshonra, vergüenza, escarnio para ella, para la familia, para el papá, para todos. Curiosamente no para el que lo engendró, ¿verdad? Es más para todos los demás, más para la mujer y todos los que la rodean. La vergüenza estaba reservada para ellas. Sería con esa metafinalidad, con esa ultrafinalidad de ocultar esa deshonra. Habría que demostrarlo, habría que razonarlo, ¿verdad? Es un hecho interno. Es un hecho interno que pues es difícil de acreditar por medio de prueba, pero bueno, para eso tenemos la lógica, el razonamiento inductivo, para a partir de elementos generales, ¿verdad? De diferentes elementos que permiten dibujar una generalidad, sacar una conclusión particular. Son una familia conservadora, son católicos practicantes. La menor tenía prohibido tener relaciones sexuales, era un colegio católico, había hecho votos de castidad. Hay testigos, hay pruebas, hay registros en la iglesia, fotografías, rituales religiosos, etcétera, etcétera. A partir de ese tipo de pruebas, pues podríamos determinar esa ultrafinalidad de ocultar la deshonra. Ahora, para mí, si el papá de la chiquita decide deshacerse del bebé y matarlo, es un infanticidio puro y simple, más bien es un homicidio calificado, más bien es agravado, no tendría la posibilidad de invocar que es para ocultar la deshonra de la madre, salvo que participe en coautoría con ella, pero si unilateralmente mata al bebé, no, para mí no cabría. Perdón, es que Class no me tira el rostro de la persona que está usando el micrófono. Eso sí no me gusta esta aplicación porque ustedes son muchos. Perdón, ¿quién me está pidiendo la palabra?
Profe, yo tengo una duda ahorita que estamos hablando de este tema. No sé Mariana. sí, no sé si ustedes recuerdan el caso de la bebé Gabriel, que fue un caso en Cartago. ¿Cómo olvidarlo? Por supuesto. Ajá, entonces mi pregunta es, ¿ese caso entraría en esto que estamos conversando? Porque en ese caso era papá, padrastro y de todo, entonces me genera duda si podría ser como un ejemplo. Nombres, para mí eso es un homicidio calificado. Ay, perdón, apagué mi cámara. Me avisan si ya se ve. Debería verse ya. Sí, este caso para mí es un homicidio criminis causa, Mariana. Es un homicidio precedido por un delito de violación. Lo que quería era que no investigaran que él había violado a su hijastra. Entonces hay un concurso de agravantes. En realidad es un homicidio calificado. A ese tipo primero no le aplica. No tengo claro que haya actuado en contubernio con la mamá de la bebé. Había un rumor ahí medio extraño de que la mamá también había estado de acuerdo en que se deshicieran de la bebé. Exacto, esa era como mi duda, por eso. Pero no lo tengo muy claro. Ahora, yo de ese caso sé lo que ustedes han visto en prensa, porque yo no trabajo en esa jurisdicción y si trabajara ahí no podría hablar del caso. Sé lo que ha salido en prensa. Eventualmente habría que analizar si la mamá fue la autora y él fue el coautor. No le aplicarían los atenuantes, solo le aplicarían a ella. Y si hubiesen tenido esa finalidad de ocultar la deshonra, pero a mí me parece que no. Por el ciclo de violencia doméstica, por la naturaleza, ¿cómo se dice en términos legales actuales? Era una relación asimétrica, era una relación impropia, marcada por violencia sexual, conductas sexuales abusivas, violación, incesto, violación de carácter incestuoso, ¿verdad? Entiendo que como hecho precedente relevante y que la finalidad era desaparecer a la bebé para ocultar básicamente ese embarazo producto de un delito, ¿verdad? Que de hecho ya fue condenado, me parece, el delito de violación. Sí, digamos, mi duda era más que todo como con respecto a, partiendo del principio de que fuera cierto el rumor de que la chiquita fue como la de la idea de ocultarla. Sí, eso es como un rumor, ¿verdad? Pero el tema de la comunicabilidad de las circunstancias lo vamos a ver. Es cuando las cualidades especiales de un delito, las cualidades personales especiales que exige un delito de la gente como parte de los requisitos de tipicidad de carácter objetivo, le pueden ser trasladados a quien no los tiene. Tiene que tener conocimiento de que la persona, el autor o el coautor que participa, que interviene, que presta su concurso, los tiene y actuar a partir de ese conocimiento, prestar su concurso para la realización del hecho punible con conocimiento de que esa persona tiene esa cualidad. Pero aquí me parece que eso no, que es un homicidio calificado puro y simple, ¿verdad? Un homicidio calificado por la causal del criminis causa para ocultar un delito, sería para ocultarlo, y por la edad de la bebé, una persona, un ser humano menor de 12 años. Homicidio calificado con concurso de agravantes. Listo, muchas gracias. A vos por tu pregunta, más bien. Instigación al suicidio. De la instigación básicamente es combinar o determinar a otra persona a que tome una disposición o que tome una medida, una acción inherentemente propia, ¿verdad? Instigación será reprimido con prisión de 1 a 5 años el que instigare a otro al suicidio, lo ayudaré a cometerlo si el suicidio se consuma. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones graves, la pena será de 6 meses a 3 años. En el Código Penal tenemos una definición legal de instigación hasta donde yo recuerdo. No tenemos que suponerlo. No, tenemos una regla de la penalidad, me parece. Ah, no, mentira. Mentira. Váyanse al artículo 46. Ahí está la concordancia. Instigadores. Son instigadores quienes intencionalmente determinen a otro a cometer un hecho punible. Es en donde está regulado el tema de la autoría y participación. Tenemos autores y cómplices, artículo 45, es autor de hecho punible tipificado como tal, quien lo realiza por sí o sirviéndose de otro u otros,
y coautores quienes lo realizan conjuntamente con el autor. Son instigadores quienes intencionalmente determinan a otro cometer un hecho punible, y los cómplices son los que prestan al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. Ojo, ese auxilio o cooperación debe ser no esencial, no fundamental para la materialización del hecho punible, para la ejecución del hecho punible, porque si fuese esencial, es coautor. El carácter no esencial, no indispensable, es una ayuda, una cooperación, lo que ejerce el cómplice. Toda aquella participación esencial en un plan de autor, en un plan criminal, la vinculamos, la subsumimos en un escenario de coautoría, no de complicidad, para que lo recuerden. Tema penal general, pero para que lo recuerden. Auxilio o cooperación no esencial. Pero bueno, entonces yo pongo un ejemplo, ¿verdad? De, no sé, alguien que le diga a otra persona, vea, es que usted no sirve para nada. La verdad, usted, ese muchacho, esa muchacha la rechazó porque usted es un inútil o una inútil, usted es feo, usted es fea, es tonta, ¿verdad? Ni Dios lo quiere, ni Dios la quiere, mátese, suicídese, usted no sirve para nada, nunca nadie lo va a querer. Y empezar a asediar a una persona con la sugerencia de que se mate, desvalorizarla y atacarla al punto de que la persona diga, pues sí, la verdad es que me voy a matar, y se mate. Nunca he tenido un caso de instigación al suicidio. Tengo que recurrir a la imaginación, ¿verdad? Tengo que recurrir a los supuestos de la imaginación. Es un caso con dificultades probatorias, ¿verdad? Porque si la persona que fue instigada a suicidarse muere, pues no se da el insumo de su testimonio, ¿verdad? De que la instigaron, de que procuraron, de que la instaron a quitarse la vida. Subsistiría si la persona se autolesiona, pero sobrevive. Entonces, sí, casos nunca he tenido. Es un delito doloso, ¿verdad? Elemento subjetivo, el dolo. La instigación siempre va a ser dolosa, no va a ser culposa, es intencionada. La instigación siempre media una intencionalidad. Nadie instiga a otro a matarse por error. Homicidio por piedad. Se impondrá prisión de 6 meses a 3 años al que, movido por un sentimiento de piedad, otra ultrafinalidad, matare a un enfermo grave o incurable ante el serio pedido de este, aun cuando medie vínculo de parentesco. Es un supuesto atenuado también. Imaginemos una persona enferma de cáncer que suplique de manera repetitiva, de manera reiterativa que lo maten. Vea, péguenme un disparo, ya no aguanto más, ya no puedo, ya la enfermedad me tiene muy mal, ya no disfruto la comida, ya no disfruto nada, máteme. Y que un familiar de ahí le dispare o lo asfixie o lo apuñale y básicamente lo mate porque la persona se lo solicite de manera expresa. El homicidio por piedad también es intencionado ahora, pero media esa, para utilizar el término de Zaffaroni, como ese elemento subjetivo distinto del dolo. No solo es la intención de matarlo, sino matarlo para que la persona no sufra más porque está pidiendo la muerte, básicamente. Una eutanasia no autorizada, ¿verdad? Eso es el homicidio por piedad, básicamente. Una pregunta, ¿qué pasa si yo nada más le doy la pistola? O el cuchillo, o lo que sea que le ayude, pero yo no lo hago. No estaría realizando la acción. Podríamos hablar. Pero no sé el coautor. Será reprimido con prisión. Devolvámonos aquí a la instigación o ayuda al suicidio, ¿verdad? Será reprimido con prisión al que instigare a otro o lo ayudare a cometerlo. Entonces, sistemáticamente yo me devolvería la instigación o ayuda, porque tenemos el supuesto de la instigación o auxiliar, de prestarle el medio a la persona para que cometa el suicidio, ¿verdad? Me parece que sería una conducta punible por la vía del supuesto número 2, ¿verdad? Que era la ayuda pura y simple para que la persona se pueda matar.
Homicidio culposo. Se impondrá prisión de 6 meses a 8 años al que por culpa matare a otro. En la adecuación de la pena, el responsable del tribunal deberá tomar en cuenta el grado de culpa y el número de víctimas, así como la magnitud de los daños causados. En todo caso, al autor de homicidio culposo se le impondrá la inhabilitación de unos 5 años para el ejercicio de la profesión, oficio o arte en la que se produjo el hecho. Se impondrá pena de prisión de 1 año a 10 años e inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos por un periodo de 3 a 7 años a quien por culpa, por medio de un vehículo automotor, haya dado muerte a una persona encontrándose el autor bajo las conductas categoría A de la Ley de Tránsito de Vías Públicas y Terrestres o bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una concentración de alcohol en sangre superior a 0,75 gramos por cada litro de sangre o una concentración de alcohol en aire superior a 0,38 miligramos por litro. Igual pena se aplicará en los casos en los que el autor sea un conductor profesional o un conductor cuya licencia se expedía por primera vez en un plazo inferior a 3 años respecto del día en el que se detectó la presencia de alcohol, cuando la presentación de alcohol en sangre, la concentración de alcohol en sangre sea superior a 0,50 gramos de alcohol por cada litro de sangre o cuando la concentración de alcohol en aire sea superior a 0,25 miligramos por litros o cuando se encuentre bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan alteración, efectos enervantes, depresivos o análogos, de acuerdo con las definiciones, alcances y características que establezca el Ministerio de Salud. Hay otros supuestos, pero para efectos de analizar el tipo penal nos vamos a detener acá. Entonces, el elemento subjetivo del homicidio culposo, evidentemente, como la palabra lo dice, no es el dolo, ¿verdad? No es la intencionalidad, es la culpa, ¿verdad? Tenemos algunas clasificaciones. Tenemos la culpa con representación. Básicamente, el agente confía, se representa como posible el resultado lesivo con la conducta, con el riesgo que está ocasionando, pero no considera que se va a producir, no acepta que el resultado se va a producir, aunque esté desplegando una conducta imprudente, por ejemplo. Y tenemos la culpa sin representación, en donde realiza la conducta imprudente y ni siquiera no se representa la posibilidad de que el resultado lesivo se produzca. En los casos de homicidio culposo en los que media un vehículo automotor, bueno, son los casos de homicidio culposo más comunes, ¿verdad? En realidad, los que tienen este supuesto agravado. Una persona mata a otra conduciendo bajo la influencia del licor y conduciendo de manera básicamente negligente con sustancias que básicamente relajan el sistema nervioso central de manera tal que no le permiten la concentración adecuada para desplegar básicamente para realizar lo que es el tránsito sobre las vías terrestres. Está absolutamente prohibido y de hecho agrava el tipo penal. Perdón, ¿quién me está llamando? Kadri. Kadri. Ya te veo. Dime, Kadri. Es que yo bueno, tenía no te veo. ¿Tienes la cámara apagada? Es que ocupa apagar la cámara para poder hablar. Bueno, hace poco, menos de un año, hubo un caso fuerte aquí en Limón donde una dentista atropelló a un ciclista, pero ella no le pusieron ningún tipo de pena ni nada y está libre, pero ella estaba bajo la influencia del alcohol y estaba comprobado y todo, pero a los 3 días estaba en libertad. Entonces, esto no lo aplicaron nunca. Ok, a los 3 días estaba en libertad. ¿Ya se hizo el juicio? No hubo ni juicio, no sé, todos aquí, bueno, no sabemos exactamente, pero los rumores dicen que se pagó bajo la mesa y al final no hicieron nada, porque no hay juicio, no hay nada, ella sigue igual en su casa, en la calle y trabajando. Me suena como que ese proceso se concilió con los sobrevivientes que son víctimas en términos procesales o que no pudieron determinar que ella fuera la persona que iba conduciendo.
Un caso así de corrupción de jueces, pues es altamente inusual, altamente inusual, ¿verdad? No es imposible, pero no es una cuestión de, no sé, que me parezca que tenga algún respaldo, porque si la gente ve que archivan una causa penal en donde una persona atropelló a otra conduciendo de forma imprudente con una falta al deber objetivo de cuidado y no tuvo pena, de ahí, producto de toda esta cultura de linchamiento mediático, de desconfianza y de legitimación institucional, a veces de ahí piensan primero lo peor, ¿verdad? En vez de ir escalando desde la explicación más usual, más pedestre, más común en términos legales, y de último pensar que hubo un caso de corrupción. Tenemos eso, entonces. Lo último que yo escuché fue que como no tenía o sea, tenía la hoja vía limpia, la dejaron libre, pero sí Es que me estaba en estás las haciendo, cámaras de seguridad. me estás haciendo una pregunta de que lo vio. procesal, Keidri. Me estás haciendo una pregunta de procesal, porque digamos, si ella tiene todos los arraigos, si puede enfrentar el proceso en libertad, la prisión preventiva es excepcional, no se pone de manera automática. La prisión preventiva no es una pena adelantada, y el delito de homicidio culposo por su rango de penas procesalmente incluso admite llegar a medidas alternas. Puede poner a responder una póliza, si tuviera una póliza muy buena, y pagarle millones a los familiares de la víctima para conciliar. Varias de las víctimas en el caso del sujeto que atropelló a varios ciclistas, ¿se acuerdan? En Curridabat, me parece que fue. Un sujeto atropelló a 4 o 5 ciclistas y los mató. Incluso se dice que bajo la influencia del licor. Pues en ese caso, la gran mayoría de los ofendidos concilió. Solo uno no quiso conciliar y quiso ir a juicio. Entonces, pues hay 1001 explicaciones, Keidri, no solo la corrupción. Bueno, en los delitos culposos, recuerden, la culpa la asociamos a la impericia, a la imprudencia, a la negligencia. No quiere el agente el resultado lesivo. El agente no quiere, no procura, no busca, sino que falta al deber objetivo de cuidado. Y en la doctrina hay diversos autores que han escrito en cuanto a la teoría, o han abordado el tema de la teoría de la imputación objetiva del resultado. Hay bastantes autores, les voy a subir un artículo bastante bueno de la revista de Ciencias Penales sobre esto, básicamente apelando a la teoría del hombre medio, ¿verdad? Gunther Jacobs y varios otros más, Roxin, ahora han hablado de la teoría de imputación objetiva, sostienen, palabras más, palabras menos, que cuando una persona crea un riesgo jurídicamente desaprobado, cuando, por ejemplo, conducir a exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, cuando crea un riesgo jurídicamente desaprobado y dentro del que sea previsible y evitable un resultado lesivo, si la creación de ese riesgo jurídico desaprobado, si esa falta al deber objetivo de cuidado, ¿verdad?, que encierra ese riesgo jurídico desaprobado, ocasiona causalmente el resultado lesivo, se le puede imputar ese resultado lesivo, se le puede imputar penalmente ese resultado lesivo a la gente. Eso es palabras más, palabras menos, la teoría de la imputación objetiva de manera muy, muy reductiva, ¿ok? Una persona está conduciendo a exceso de velocidad, está creando un riesgo no permitido. Por ir a exceso de velocidad, no frena a tiempo cuando se topa de frente a una motocicleta que está haciendo un alto, y ese exceso de velocidad que era previsible que pudiera ocasionar un accidente de tránsito y era evitable que ocurriera si no conducía en exceso de velocidad, produce la muerte de esa persona, le resulta imputable o achacable
en este caso, a título de culpa, partiendo del hecho de que estemos en una culpa con representación. Cree que es tan buen pilotazo de vehículos, ¿verdad? Que siendo un excelente, magnífico piloto de vehículos, pues aún conduciendo a exceso de velocidad va a lograr frenar o va a lograr maniobrar para que no se produzca un resultado lesivo. Con el tema del licor, hay otro tema bastante interesante que les quería abordar. Hay una discusión que más bien es de naturaleza probatoria. Ahora atañe, tiene que ver muchísimo al delito de conducción temeraria, pero bueno, como es un agravante en el delito de homicidio culposo, les voy a subir este voto, el 1407 del 2024 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José. Si no es posible determinar que al momento de los hechos la persona conducía con una concentración de alcohol en sangre superior a la que permite la ley, no se le puede aplicar la agravante o eventualmente no se le puede condenar por un delito de conducción temeraria. Oh, tengo una pregunta. Dígame. Respecto a eso. ¿Qué pasa si yo voy en el auto y no sé, choco y mato a, digamos que 10 personas? Uy, no, es que no es al revés, no, perdón. Es que una vez vi un caso en los Estados Unidos donde alguien lanzó, lo que hizo es que estaba manejando y el policía le dijo que tenía que, ¿cómo se dice? He pulled him over, como lo arrilló a la calle. Lo detienen. Sí, y él estaba manejando. Entonces, lo que hizo la persona es que antes de que la policía se detuviera detrás de él, bajó, lanzó las llaves y se tomó 1 litro de, no sé, de qué, vodka o lo que sea que fue. Entonces, no podían decir que él estaba borracho, porque no pueden decir, él se acaba de bajar 1 litro de cacique o lo que sea que tenía. Y no estaba conduciendo porque ni siquiera sabía dónde estaban las llaves. Entonces ahí lo disculpó, pero no sé si... A ver si te entiendo. Lo detiene, está parqueado. No, él estaba manejando y la policía lo va siguiendo y enciende las luces para que él se detiene y donde lo detienen saca la botella y se la toma. Ajá, y lanza las llaves así como en el zacate. Y luego no pudieron hacer nada. Es interesante. Postula un problema probatorio, ¿verdad? Habría que aplicar la fórmula de Whitmark, que es una fórmula para calcular retrospectivamente cuál era el nivel de alcohol en sangre que presenta una persona. Hay que apelar a la prueba pericial, como les decía, por eso les pongo un pronunciamiento sobre eso. Y muy bueno tu ejemplo, Marvin. Una vez una compañera en broma me dijo que si alguna vez estaba en esa situación, ella iba a hacer eso de esa botella, de llevar una botella en el carro y tomársela estacionada para que no puedan determinar si tenía alcohol en sangre antes o tenía alcohol a partir del momento en el que sacó la botella. No sabía que había un caso famoso en Estados Unidos de alguien que hizo eso, ¿verdad? Pero bueno, la ciencia puede eventualmente determinar retrospectivamente con un análisis de toxicología si la extracción en sangre es rápida, si la extracción en sangre es pronta, para establecer cuánto licor tenía en sangre un par de horas antes, un tiempo antes. Este pronunciamiento que yo les voy a colgar responde específicamente a esa pregunta, porque dice esto, que la literatura científica es clara en que la cinética del alcohol en el cuerpo de las personas presenta etapas: absorción, distribución, metabolización y eliminación, y se manifiestan en mecánica de fluidos, en lo que se ha llegado a determinar la curva de Whitmark, que es una fórmula matemática, y aquí está citada, ¿verdad?,
Y en la fórmula, el contenido de alcohol en sangre se pondera, que es la cantidad de alcohol consumida en gramos, el peso corporal del sujeto, y R es un factor de relación de tiempo transcurrido desde que se consumió el alcohol en horas. Y es esta formulación la que permite, ¿verdad?, determinar a partir de la ponderación de la capacidad del ser humano para absorber el alcohol, pues cuánto alcohol tenía, dependiendo de la etapa en la que se encontraba, si era absorción, distribución, metabolización o eliminación, cuánto alcohol habría tenido en sangre el momento en el que estaba pues manejando, ¿verdad? Si no es, vamos a ver, esa pericia tiene que hacerse, esa extracción de sangre tiene que hacerse una cantidad de horas muy específica. No puede superar cierta cantidad de horas, porque si se supera cierta cantidad de horas, ya no es efectiva. Ya les digo cuánto. No, creo que en este no se puede, no determinan en el peritaje o no citan el peritaje la cantidad de horas. Hay una cantidad de tiempo, se los voy a buscar y se los voy a cargar con todo gusto. En clase pueden compartir documentos en el chat, imagino que sí. Creo que solo fotos y texto. Asumo yo que en PDF se podría. Es que no me sale. Yo creo que una clase virtual que yo tuve nos habían dicho que creo que no se puede compartir en clase documentos. Es creo que que no ya lo habían sale, intentado. solo sale No pasa para nada. No pasa nada, antes de que se me olvide, de una vez se los voy a subir este pronunciamiento. Ok, va a quedar cargado como complemento en el módulo de semana 3. Y como les dije, le voy a poner complemento. Listo. Ahí está analizado el tema de la fórmula de Widmark. Bueno. Respuesta definitiva. Utilizando análisis toxicológicos y formulaciones matemáticas, se hace una calculación, un cálculo, una ponderación retrospectiva de cuánto habría tenido de alcohol en sangre o en aire el agente, el sujeto. El resultado lesivo, en términos de tipicidad objetiva, en el homicidio culposo, pues es una muerte. Es un delito culposo en donde el resultado lesivo, la mutación del mundo, va a ser, pues, la finalización de las actividades de la vida en términos biológicos de un ser humano. Si no se produce el resultado muerte, no estamos ante un homicidio culposo. No existe la tentativa de homicidio culposo. La tentativa es incompatible con el elemento subjetivo de la culpa. ¿Por qué? Porque en la tentativa la gente actúa con una voluntad dirigida a realizar el tipo penal. La tentativa es dolosa, es intencionada. En la culpa, recuerden, sea con representación o sin representación, el agente no procura el resultado. Es por una falta al deber objetivo de cuidado, imprudente, negligente, ¿ok? O por impericia que se produce el resultado lesivo. Agresión con armas, artículo 140 del Código Penal, será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años a quien agreda a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no cause herida, o a quien amenace con un arma de fuego. Hay varios supuestos de hecho dentro del mismo tipo penal. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o en estado de emoción violenta, la pena aumentará o disminuirá un tercio. Se agrava
Si es una agresión con arma, por ejemplo, contra un familiar, contra un hijo, contra una persona internacionalmente protegida, un miembro de los supremos poderes, o disminuye si se ejecuta en un estado de emoción violenta, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. ¿Qué es un arma? Tenemos armas en sentido propio, tenemos armas impropias. Un arma en sentido propio es toda aquella que fue diseñada, cuya finalidad ontológica es aumentar el poder ofensivo. Una pistola, una ametralladora, un cuchillo, una escopeta, un taser. Todo eso es un arma. ¿Qué es un arma impropia? Es cualquier objeto que pueda ser empleado para aumentar el poder ofensivo, aunque su finalidad, aunque su razón de ser, no sea la de emplearse para agredir, para matar, para lesionar a otra persona. Si alguien le lanza una estocada a alguien en el estómago o en el tórax con un puñal, evidentemente el puñal tiene la finalidad pues de cortar. Es un arma. Un puñal es un cuchillo de combate, es un arma de guerra prácticamente, aunque suene raro. Se le llama puñal casi que a cualquier cuchillo, ¿verdad? Pero bueno, lo que abundan son los cuchillos de cocina. Un puñal es un cuchillo bastante agresivo, incluso dentado, ¿verdad? Es un arma de guerra o de sobrevivencia. Una botella tiene la finalidad ontológica, tiene la finalidad, la razón de ser de almacenar líquido. La botella no tiene la finalidad de constituir un arma, pero si una persona agarra una botella y le parte la mitad con un golpe contra una superficie sólida, contra una superficie dura, y expone los vidrios rotos, filosos de la mitad de la botella que resta, que queda en manos de la persona que la quebró, puede ser empleada como un arma en contra de otra persona, aunque la finalidad de la botella sea almacenar líquido y no sea realmente matar ni apuñalar. ¿Qué Pues sí. opinan? Sí. Aunque una botella no tiene la finalidad de ser un arma, puede ser. Un teléfono puede ser un arma. Y sí. Sí. Pues muchas cosas pueden ser armas, ¿verdad? La imaginación aquí, pues, un lapicero. Bueno, los terroristas que secuestraron los aviones con los que se estrellaron en las Torres Gemelas, me parece que utilizaron o cúters, o algunos utilizaron cúters y algunos otros utilizaron lapiceros, hasta donde yo recuerdo. El cúter, pues aunque suene extraño, ¿verdad? Tiene la finalidad de cortar papel y cartón, cinta. No tiene la finalidad de cortar venas, ¿verdad? El lapicero sirve para escribir o para dibujar, no sirve para matar, pero se puede utilizar para clavárselo a una persona. Un arma en sentido propio. En la agresión con armas estamos en presencia de un delito, pues de peligro concreto. No es un peligro abstracto porque en la agresión con armas se exige la agresión, o sea, que haya algún acometimiento, que se emplee el objeto, que se emplee ese medio que aumenta el poder ofensivo y se despliegue contra una persona, contra un sujeto pasivo, contra un ser humano, ¿ok? Si lo hace contra un perrito, podemos estar entre algunos de los delitos de maltrato animal, ¿verdad? Que hay varios. Tiene que ser contra un ser humano. El que amenace con un arma de fuego de vea, lo voy a quebrar, le voy a dar una más y le pego un balazo en la cabeza. La amenaza con un arma de fuego también constituye una agresión con arma. Entonces, si la está ocultando, no aplica este artículo. ¿No? Si no la utiliza, si no emplea el arma de fuego para amenazar, para amedrentar, entonces no aplica la agresión. Es que a veces hay personas que se meten la mano en los pantalones para señalar que tienen tal vez un machete, algo así. Ok, aquí dice con arma de fuego, Cochlar. No puedes ok, brincar, digamos puedes que saber tiene una de la literalidad del texto. Ok, digamos que también hay personas que lo apuntan como a través de la chaqueta, que la están ocultando. Entonces eso no aplica. Sí, eso me parece que actualmente está descrito en el delito de robo agravado.
No en la agresión con arma como tal, no lo modificaron, pero me parece que está en el delito de robo agravado. Voy a irme a Sijul. Esta presentación es vieja, no haya ser que lo reformaron, pero no me parece. No. Lo que alteraron, bueno, sí tiene una reforma este artículo. Tiene una reforma del 2025. Pero no encuentro. Será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años al que agreda a otro con cualquier arma o objeto contundente aunque no cause herida o a quien agreda con arma de fuego. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o estado de emoción violenta, la pena aumentará o disminuirá en 1/3, respectivamente, a juicio de la persona juzgadora. Lo que aumentaron fue el tema de... no, quedó igual. Quedó prácticamente circunstancia o estado de emoción violenta. Sí, que raro. Aparece una reforma en el artículo 140, pero yo veo el texto igual. Bueno, pueden tomarlo el que está textual y literalmente en Sinalevi actualizado está así, como se los coloco en el chat de la clase. A juicio de la persona juzgadora es como lo único que identifico. No dice del juez como un tema género sensitivo para abarcar también a las juezas. Pero más allá lo veo prácticamente igual. Bueno. Agresión calificada. ¿Cómo han reformado el Código Penal en estos últimos días? Disparan reformas como nada. Agresión calificada. Si la agresión consiste en disparar un arma de fuego contra una persona sin manifiesta intención homicida, o sea, si no fue que le disparó al cuerpo, pero que por mala puntería no le dio, la pena será de 1 año a 3 años de prisión. Esta pena se aplicará aún en el caso de que cause una lesión leve. Si concurren alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o estado de emoción violenta, la pena se aumentará o disminuirá a juicio del juez. Que yéndonos a la versión más actual, mira, no modificaron este. ¿Quién lo entiende? Sigue a juicio del juez. La pena se podrá incrementar hasta en 1/3 cuando se utilice un arma de fuego prohibida. Y las armas de fuego prohibidas, aquí les pongo en la presentación de PowerPoint, la concordancia, están en el artículo 25 de la Ley de Armas y Explosivos, de la Ley 7530. Básicamente todas las que disparan en ráfaga, las ametralladoras, fusiles, lanzallamas, cualquier arma de guerra en general está dentro de la lista de armas prohibidas. Bueno, alguien que tome un arma de fuego y le dispare a otra persona a los pies. Alguien que tome un arma de fuego, dispare cerca donde está alguien, ¡pum!, rebote la bala y todo, y le diga a la persona, estése quieto porque en cualquier momento ya sabe que el próximo disparo se lo voy a pegar a usted. Ya eso trascendería de una mera amenaza a una agresión calificada por el hecho de que se está accionando el arma. El supuesto de hecho acá incluye específicamente disparar un arma de fuego. Ya si es un arma prohibida, pues la pena se aumenta de manera considerable, ¿verdad?
Bueno, ahí están los atenuantes de la emoción violenta o las atenuantes, perdón, la atenuante del estado de emoción violenta o las agravantes del homicidio calificado. Artículo 118. Para no hacerlo tan monótono, ¿quién me quiere leer el artículo 118? Profe, yo lo leo. Dale. Ok, el artículo 118, bueno, es sobre la sección 2, aborto con o sin consentimiento. Correcto. Dice, el que causara la muerte de un feto será reprimido. Leo los incisos. Correcto. 1, con prisión de 3 a 10 años si obrase sin consentimiento de la mujer o si ésta fuera menor de 15 años. Esa pena será de 2 a 8 años si el feto ha alcanzado 6 meses de vida intrauterina. Bueno, hay una nota de Sinalevi que dice bueno, no sé si quieres que lo lea. Léalo, léalo. Ok. En la redacción de este inciso es evidente la falta del adverbio de negación no para darle sentido a subjetivo. De la forma como aparece en el texto original, carece de lógica, pues la pena es menor por un hecho más grave. Obsérvese con el inciso posterior si contiene el adverbio indicado. Con prisión de 1 a 3 años si obrase con consentimiento de la mujer. Esa pena será de 6 meses a 2 años si el feto no había alcanzado los 6 meses de vida intrauterina. En los casos anteriores se elevará la respectiva pena si del hecho resultare la muerte de la mujer. Ok, hay una particularidad que nos resalta de manera adecuada al compañero. Vean este artículo. Si ustedes se van a un código penal un poco más viejillo, si ustedes se van a un código penal que lo tenga en su redacción íntegra, el feto es el aborto es atacar la vida del feto, la vida humana dependiente o prenatal. El bebé que está en gestación dentro de una mujer, ¿ok? Se castiga con prisión de 3 a 10 años si se ejecuta esa acción sin consentimiento de la mujer o si fuera una muchacha de menos de 15 años. Y la pena es de 2 a 8 años si el feto había alcanzado 6 meses de vida intrauterina. ¿Ok? Aquí falta efectivamente la negación porque no tendría ningún sentido si conforme a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nuestro propio bloque de constitucionalidad, la protección de la vida humana, dependiente de la protección de la vida humana en estado gestacional prenatal, va aumentándose por el ordenamiento jurídico hasta que llega a la vida independiente, a la vida humana, digamos, de un bebé ya nacido. Independiente no es, pero digamos que por lo menos puede continuar viviendo sin la necesidad de estar conectado física, biológicamente a un tubo de alimentación de su madre. Puede ejercer sus funciones vitales de manera autónoma y aparte del organismo de su madre sin la necesidad de que esté conectado a ella. Me explico. A eso se refiere, ¿verdad? La vida humana dependiente prenatal versus independiente ya postnatal. Si nosotros más bien devaluamos la protección jurídico penal disminuyendo la pena porque se está atacando a un feto que ya alcanzó 6 meses de vida, que me parece que es el mínimo umbral de viabilidad que tienen los seres humanos, los neonatos, ¿verdad? 6 meses para poder sobrevivir. Si ya estamos disminuyendo o desvalorando la pena para ese tipo de ataques contra fetos que ya prácticamente están llegando a la viabilidad de vida humana autónoma, de vida humana extrauterina, no tiene sentido desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de la valoración de la vida humana, de la protección jurídica para el ser humano, atenuar la pena en vez de aumentarla. Más bien, pareciera ser que si se mata un feto de más de 6 meses de vida, la pena podría eventualmente valorarse desde el punto de vista de política criminal legislativa, aumentarla, pero no así disminuirla. El inciso 2, vean lo que no tiene ningún error, con prisión de 1 a 3 años y obrare con consentimiento de la mujer.
O sea, si ya no transgrede la autonomía, la independencia sexual reproductiva de la mujer, el supuesto se atenúa y la pena será de 6 meses a 2 años si el feto no había alcanzado 6 meses de vida intrauterina, si todavía no tenía viabilidad, si todavía no tenía, digamos, una proyección que biológicamente fuese compatible con una viabilidad de vida ya extrauterina, si no hubiese alcanzado. En los casos anteriores se elevará la respectiva pena si del hecho resultare la muerte de la mujer. Es un error legislativo, chicos. Ya llevo varios años dando este curso y yo no me explico por qué no lo han corregido. La nota de Sinalevi no es vinculante. La nota de Sinalevi es un apunte que podría hacer yo, que podrían hacer ustedes, que podrían hacer cualquiera. Si ya es consabido que esa negación, que ese adverbio negativo está haciendo falta para que tenga coherencia el texto, ¿por qué no lo han puesto? Pues bueno, la Asamblea Legislativa está ocupada de otras cosas. Y me dejaron hablando solo, no veo una sola cámara encendida, no veo a nadie. ¿Cómo no? Yo no la he apagado todo ese tiempo. Me salía todos me Ya tengo salían. encendida. No veo a Irina, no veo a María Paula, a Ana Valeria, no veo a nadie, a Valentina no la veo, Sofía. Profe, yo no he apagado la cámara desde que inició la clase. Profe, ¿qué No, tal? yo no tengo encendido. Qué extraño, es que sí, no, me salen todos apagados. Y ahora sí que me están hablando, ya Camila todavía me sale apagado, Andrés González Reyes todavía me sale apagado. Profe, yo en ningún momento. Bueno. Profe, yo la acabo de apagar porque se me está pegando el internet y no me carga la presentación. Ok, si pongo pero recuerden que tienen que tratar de mantenerla encendida durante toda la clase, si no, también para mí se vuelve muy monótono, ¿verdad? Hoy fue un día particularmente cansado en el trabajo. Si me notan que hablo un poquito despacio, apagado, es porque estoy en el último combustible, chicos, de verdad. Bueno, para ir cerrando la clase, vean, la próxima semana terminamos el tema del aborto. Les dejo 2 tareas muy básicas, ya se las adelanté. Lean la lectura de Olman Ugalde. Es la primera, es la que no es complementaria. Es la del criterio diferenciador. Está en el módulo de semana 2. Lean la lectura, el aborto u homicidio, el nacimiento como criterio diferenciador y cuestionar la interpretación de Sala Tercera a la luz del principio de legalidad. Y lean la sentencia para la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Pueden irse ya a las valoraciones de fondo de la Corte, toda la parte preliminar, si quieren se la saltan, pero lean los títulos, lean los párrafos específicos en donde la Corte ya se pronuncia sobre la protección gradual y progresiva de la vida humana. Si quieren, esta lectura, ¿verdad? Que no todo el mundo la va a compartir, la del feto es un niño, ¿verdad? Que es una postura radicalmente contraria a la posición de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lo pueden leer y lo discutimos en la próxima clase. Tenemos el foro pendiente. Bueno, ya hay una segunda participación. Ya tengo a Ana Valeria, Camila, Santiago Díaz Naranjo, Keidri Thomas y Mariana Durán en otro grupo. La permutación que queda es más pequeña, ¿verdad? Faltan 10 personas de acomodarse. Porfa, para la próxima clase ya ténganme todos los grupos de trabajo conformados para la exposición y la llamada oral para poder asignar las exposiciones lo más pronto posible. Es más, si ya tienen todos conformados los grupos estos días, me escriben por WhatsApp y yo podría desde ya ir valorando a quienes les asigno cada uno de los temas. Podríamos hacerlo de manera más democrática, tal vez me espero la clase y les pregunto. No puedo hacerlo ya, ¿verdad? Porque me están faltando 2 grupos, pero en otras oportunidades, en otras ediciones, yo mismo le he trasladado a los alumnos de que escojan cuál tema quieren. Siempre pongo la ley de psicotrópicos, siempre pongo la ley de penalización de violencia contra las mujeres, siempre pongo la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, siempre pongo una ambiental.
En otras ediciones he tenido también los delitos, bueno, la ley contra el maltrato animal, ley integral para la persona adulta mayor. Esos también los he tenido dentro de la gama de opciones. El orden de las exposiciones y llamada oral, por la modificación que hicieron al sílabo, estas exposiciones yo les voy a tener que agregar una llamada oral. Recuerden que van a tener esa particularidad de que tienen que soportar al cierre preguntas mías y tienen que soportar al cierre preguntas de sus compañeros, ¿verdad? El que tenga alguna duda, el que tenga alguna opinión, algún comentario. Eso es como lo más odioso del mundo, porque cuando pregunta a un compañero, los que están exponiendo se le quedan viendo como si lo quisieran ahorcar, ¿verdad? Es una tradición, es como lo más repugnante del mundo. Pero si ustedes hacen una pregunta que sea realmente pertinente, a partir de lo que hayan desarrollado los compañeros, yo no veo por qué tenga que ser algo odioso, ¿verdad? Ahora, tampoco se metan a ChatGPT a preguntar algo volado con el propósito de hacer daño. Pregunten con la intención de discutir, pregunten con la intención de avanzar la discusión, de aprender, ¿no? No es la idea de levantar la mano para atacar a Valentina, para atacar a María Paula, que quiero que se resbale en su exposición. Eso no tiene ningún provecho, ¿verdad? Nunca me ha pasado en ningún curso, que aunque no fuera parte del sílabo, a veces las personas comentan, ¿verdad? Opinan y demás. Nunca ha sucedido, pero bueno, no veo por qué esta edición del curso tenga que ser la excepción. El cineforo con la película, recuerden que ya se los tenía cargado. Recuerden también que en el sílabo del curso tenemos algunas actividades que valen poquitos puntitos. Van a ser, me parece que puedo trabajarlo en foros o puedo entregar o puedo ponerlo en mini diarios de aprendizaje. Hay un rubro, esto lo vimos la semana pasada, que se llama entregables semanales. Uno de los entregables semanales ya es el cineforo, y ese cineforo que les cargué, que está en semana 14, para entregarse el 14 de diciembre a más tardar, ya vale 4 puntos como les indiqué. Me quedan 6 puntos. Sobre este tema de delitos contra la vida y la integridad física, vamos a tener por lo menos algún entregable semanal, y porque esto es un tema que va a ser bastante evaluado en el primero de las pruebas, la primera de las pruebas cortas que les voy a dejar. Ya les había dicho cómo hago yo las pruebas cortas. Algo les había dicho de mi estructura, ¿no, verdad? Yo en la primera clase sí les hablé que eso era parte de los rubros de evaluación, pero yo no les dije cómo hago yo los quizzes. Solo les dije que no hago preguntas de trivia, que solo pregunto materia. Vean, vamos a ver si el puntaje me da. Ya te doy la palabra, Camila. Yo lo que hago, si pruebas de comprensión individual es 30%, ¿ok? Los quizzes, las pruebas cortas son ítems de selección única. Pregunta, una correcta, 3 distractores. Eso es todo. Ese es el formato que pongo. En algunos pongo casos que los obligan a leer más detenidamente, en otras conocimiento general. Por ejemplo, una pregunta de quiz que hago siempre, por si quieren anotarlo. ¿Cuál es el bien jurídico que tutela el homicidio? ¿Cuál es? La vida. Excelente. Ahora, el aborto. ¿Cuál es el bien jurídico que tutela el delito de aborto? Pues el mismo, la vida, ¿no? ¿Perdón? El mismo, la vida. La vida humana dependiente o prenatal. Okay. El bien jurídico tutelado por el delito de aborto es la vida humana dependiente o prenatal. Para que lo recuerden. Hagan la lectura del artículo de Olman Ugalde para el quiz. Es una lectura bastante extensa, pero ese artículo está muy bien hecho, está muy bien redactado. Entonces, ítems de 10 preguntas, y no lo voy a dejar de un leñazo. O sea, ustedes no van a ver que yo les puse en Canvas un lunes que hay quiz el martes. No va a ser así. Mínimo
lo voy a programar con una semana de antelación y para mi gusto tal vez con 2 semanas de antelación. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya es un poco tarde para seguir viendo delitos. Disculpe, ¿cómo era que hacía las pruebas? Es que se me quedó pegado. ¿Cómo? ¿Cómo era que hacía las pruebas? Es que se me quedó pegado. Ah, son quizzes y los hacemos durante la clase. Ahora, veo que estamos arrancando muy temprano este curso, a las 6 de la tarde. Creo que los quizzes, para curarnos en salud, que no me pase como siempre me pasa, que alguien me dice, profe, es que venía del trabajo y me quedé pegado en una presa. Los voy a dejar para hacerlos como a las 6:30, como a las 6:45 o hasta las 7 de la noche. Creo que voy a trabajarlo así. Los quizzes toman aproximadamente entre 10 y 20 minutos. Los más sencillos los doy como... Los más sencillos como entre 5 o 10 minutos y para los más complejos les he dado históricamente como 20 minutos. Y más bien sobra tiempo por lo general. Si alguien tiene, esto es otra cosa que pasa siempre con los quizzes. Si alguna o alguno se queda pegado en una presa, si alguno no lo dejaron salir del trabajo a tiempo, si alguno tuvo una emergencia familiar y está haciendo una fila en algún lugar y me justifica a tiempo, yo les autorizo que hagan a distancia el quiz para que no pierdan los puntos, porque no voy a hacer otro quiz particularizado, no lo voy a repetir. Si alguno tiene una situación realmente de emergencia que ustedes me puedan justificar, tuvieron que irse donde un familiar, tenían un vuelo programado ya desde hace tiempo en otro país, una situación así, yo les autorizo que hagan el quiz a distancia. Si es una situación excepcionalísima, ¿verdad? No me digan que están en una fiesta allá en Playa Tambor, ¿verdad, profe? Es que por eso no me pude conectar. Vea, me han dicho cosas que ustedes no se imaginan para no conectarse a la clase y hacer el quiz a la hora en la que está programada. Cosas inauditas, inimaginables. Yo soy bastante accesible. Entonces, si algo extraño pasó, con toda confianza me escriben por WhatsApp y yo les doy chance de hacerlo a distancia. No soy un ogro, soy bastante flexible cuando la situación lo demanda. Y si una persona estudió, pues a distancia también se puede, dentro del tiempo que les doy, también se puede preparar. Camila, ¿me ibas a preguntar otra cosa o es que dejaste la mano levantada? No, profe, le iba a preguntar si las grabaciones de la clase se las solicitamos a usted o con José Armando. Es que con clase no sé cómo conseguirlas. Que si las grabaciones... Qué extraño. ¿No tienes acceso a la grabación de esta clase? No. Bueno, déjame ver cómo... Es que yo nunca he trabajado clase. Profe, Esta es la primera vez que trabajo clase. Una vez se cierra la clase. Supongo, eso te iba a decir, supongo que cuando cierro la clase tengo algún link habilitado en algún lugar para podérselo cargar a Canvas. Debe trabajar así. Debe ser algo así de sencillito. Bueno, voy a quedar con eso. Si no les cargo la clase. Profe, no, se meten al Canvas en clases virtuales, le dan la clase anterior y le dan en grabaciones. Ahí aparece el desglose. Sí, básicamente ya está guardada la clase anterior. Se meten en clase virtual, ponen grabación, clase anterior, grabaciones. Sí, a mí yo la tengo, pero tal vez es que ella no pueda porque no le da la opción, no sé. Sí, bueno, no, tienes que explorar un poquito más Canvas entonces, porque sí, desde que usted abre la plataforma, desde que nos enlazamos, ya él automáticamente, cuando yo como docente me meto, empieza a grabar. Bueno, entonces, voy a ver si yo tengo alguna posibilidad de ponerles un link o algo más accesible, ahí me voy a fijar. No, profe, ya la encontré, es que yo la estaba dando a ver como clases pasadas y ya vi que había una parte que dice grabaciones. Todo bien, gracias. Ok, ¿cuál artículo tienen que leer? ¿Cuál artículo es de interés para mí que ustedes lean? Del homicidio, no. Digo, si es... No. El aborto homicidio, no, eso no es. El autor es Solman Ugalde, por favor, demuestren que están poniendo atención. Eso va a entrar en el quiz, se los garantizo. La comprensión ya lo dije,
Ya algunas de las preguntas de quiz ya las abordé hoy, básicamente. Pero para que recuerden, en el aborto, la acción se dirige a cegar la vida de un feto, que es vida humana dependiente o prenatal. Cuando usted le dispara a una persona adulta o cuando usted le dispara a un niño que anda ahí corriendo por la calle o lo ataca con un arma punzocortante, usted está atentando contra vida humana, digamos, independiente, no en el sentido de alimentos y de valerse por sí mismo, ¿verdad? Pero que no depende del cuerpo de la madre. Cuando usted ataca a un feto, usted está atacando un ser humano aún en formación, aún en un proceso gestacional que depende de la madre. Entonces, bien jurídico, vida humana dependiente o prenatal. Y toda la concepción, toda la ponderación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bueno que ustedes la vayan conociendo. En ese artículo van a encontrar todo eso. Si nadie tiene más preguntas, quedamos acá. Profe, entonces ahorita nada más nos enfocamos con lo del aborto y el homicidio. Perfecto. Sí, pero vamos a ver, Valentina, recuerden que yo en cada módulo les voy subiendo material. El que no es complementario, es obligatorio, ¿verdad? Los de penal general, coacción y todos esos, si quieren, los leen únicamente de manera complementaria, pero toda la jurisprudencia que yo les pongo, que ustedes la van a ir viendo en los módulos, habla de agresión con arma, definición de arma propia, de arma impropia, preterintencionalidad. ¿Me explico, Valentina? Entonces, la jurisprudencia que yo les pongo ahí no es por casualidad, es para que ustedes complementen lo que vimos en clase. Entonces, importante leer ese paper, leer ese artículo científico, pero no es que la jurisprudencia que toca todos los tópicos que ya discutimos en clase sea irrelevante, o que el capítulo de Carlos Creus en donde se toca que es un homicidio criminis causa sea irrelevante. Listo, muchas gracias. Con todo gusto. Ahí tienen para apoyarse de lo que vimos en clase. Bueno, les deseo una linda noche. Cualquier cosa, pues ya saben que me pueden escribir. Voy a estar programando las actividades que se pueda dentro del sílabo y cargando bastante material. No se asusten si les empiezan a llegar notificaciones de Canvas de que se subió material, porque es normal. No todo lo tienen que estudiar de una vez. Por ejemplo, voy a ir tratando de preparar también el tema de los delitos sexuales, pero no los estoy poniendo a leer delitos sexuales todavía. Quedamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.